Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Los de la mafia del poder siguen provocando. Reitero, respetamos a las Fuerzas Armadas. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros, que están con nosotros. No vamos a reprimir al pueblo con el ejército, no es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Nerviosos los de la mafia del poder siguen provocando. Reitero, respetamos a las Fuerzas Armadas. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros, que están con nosotros. No vamos a reprimir al pueblo con el ejército, no es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por hacer clic, gracias por sintonizarnos en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es ya viernes 16 de noviembre del año 2018. Prácticamente ya estamos en la recta final de este año, amigos cibernautas. Qué rápido se va el tiempo ya. Vamos, es cuestión de días, no muchos días. Estamos hablando de ¿qué? 30, 14, unos 40 días y este año habrá terminado, es lo que nos falta. La verdad que rápido se va el tiempo, amigos, y bueno, también estamos a punto ya de entrar con un nuevo gobierno, un nuevo gobierno que genera muchas expectativas, que genera ciertas decepciones también, y bueno, la verdad es que en la pasada campaña, pero que hoy se incorporan a este gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Hoy, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. ¿Qué le digo cuando hay muchas decepciones, cuando hay varias cuestiones que en el pasado se rechazaron, se criticaron, se echaron en pestes en contra de ellas? Usted lo recordará, incluso que las Fuerzas Armadas fueron denostadas por el propio Andrés Manuel López Obrador, y que varios personajes importantes de la política nacional salieron a decir que Andrés Manuel López Obrador debería de disculparse con las Fuerzas Armadas porque han hecho un excelente papel en la seguridad del pueblo mexicano. Andrés Manuel López Obrador los criticó severamente, los llamaba y les decía que el ejército no debería de estar en la calle, que cometían muchos abusos, que había tortura, incluso cuando el tema de Ayotzinapa señaló que el ejército estaba involucrado y que estos deberían de ser investigados. En fin, fueron varios temas que él manejó en contra del ejército, de las Fuerzas Armadas e incluso de la Policía Federal, llamándolos corruptos y una serie de calificativos que hacían pensar que Andrés Manuel López Obrador no Guardia Nacional, que tiene contemplada dentro del Plan Nacional de Seguridad, amigos cibernautas,
agrupará, escúchelo usted muy bien, a la Policía Naval, la Policía Militar y la Policía Federal para llevar a cabo tareas de seguridad. Esto ante la insuficiencia y falta de profesionalismo de la Policía Federal. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente se pone a pensar si realmente esto mejorará la enorme, mejorará la inseguridad, o mejorará, más bien dicho, la seguridad que tanto necesitamos. Esto de la Guardia Nacional, que incluye a la Policía Federal, que incluye a la Policía Militar, que incluye a la Policía Naval, según Andrés Manuel López Obrador, tiene como propósito fundamental, pues, que esta Guardia Nacional se encargue de la seguridad de nuestro país. También había dicho Andrés Manuel López Obrador que no se trata, pues, de enfrentar a las Fuerzas Armadas y Militares para llevarlos a una guerra en contra de la población, toda vez que no estamos en guerra. Pero, repito, los estándares internacionales, precisamente a través de la ONU, que se encargan de medir la intervención de las Fuerzas Armadas en diferentes países, han señalado que México es uno de los países en donde se abusa de la autoridad, se abusa de las fuerzas militares, en donde existe tortura también y homicidios o asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Todo esto en el marco precisamente del Plan Nacional de Seguridad que Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer durante su presentación, precisamente, repito, del Plan Nacional de Paz y Seguridad, en donde dijo que analizaron el fondo del problema y lo más conveniente ante la falta de consolidación de la Policía Federal, escúchelo usted muy bien, es la creación de la Guardia Nacional, que aglutinará a la Policía Naval, a la Policía Militar y a la propia Policía Federal. En otros países existe la Guardia Nacional, se tienen antecedentes negativos de la creación de las Guardias Nacionales, donde pues prácticamente pudiéramos decir que si no se tiene un control, seguramente estaremos viendo cosas muy difíciles en los siguientes años, amigos. No quiero espantarlos, pero independientemente de que la Ley de Seguridad Interior ha sido pues anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido invalidada para no regular el marco jurídico de la actuación de los militares en el área civil. Lo cierto es que independientemente de que no habrá, escúchelo usted muy bien, una ley de seguridad interior, tenemos a una Guardia Nacional que estará conformada por la Policía Militar. Cuando yo le digo policía, pues suena a una cuestión civil, pero cuando le digo militar, es el propio ejército, pues, de una o de otra forma, es el ejército quien toma el control de la policía, o es la policía disfrazada de militares que harán su patrullaje, sus rondines, su estrategia basada en cuestiones militares, en donde pues prácticamente en los primeros 3 años ha dicho Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que durante su campaña había hablado de que regresaría a los militares al ejército, al menos ahora, retractándose de todo lo que había dicho durante su campaña, al menos ahora, durante los primeros 3 años, la Guardia Nacional hará las labores de inteligencia, hará las labores de seguridad, hará las labores de policía, amigos cibernautas. Así están las cosas, donde el propio Andrés Manuel López Obrador dice que ha tomado la decisión de crear la Guardia Nacional, y bueno, a esta conclusión nos hace pensar que no
hay otra forma de garantizar seguridad en este país, donde incluso este Plan Nacional de Seguridad incluye la pacificación de los grupos criminales para tratar de detener la gran violencia, el gran derramamiento de sangre en todo el país, amigos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se va a negociar con los grupos criminales? ¿Cómo se hará? ¿De qué forma se hará? ¿De qué forma se hará? Y la gran pregunta también que existe aquí es, ¿habrá transparencia para conocer los mecanismos que utilizarán para llevarlo a cabo? ¿Será de forma directa? ¿Será de forma indirecta? ¿Quiénes serán los intermediarios? ¿Quiénes se sentarán con los jefes de los grupos criminales? Estas cuestiones que hoy le platico saltan a la palestra porque vemos pues que Andrés Manuel López Obrador prácticamente se quiere sentar a tomar un cafecito con los grupos criminales de este país, amigos cibernautas. ¿Será la solución para el derramamiento de sangre de este país? No lo sabemos, pero nos hace pensar que no hay una estrategia, que no hay un método, que no han encontrado la fórmula para detener todo lo que existe en este país de hechos violentos, donde incluso las leyes de este país, las que regulan las leyes, nuestra propia constitución, nuestro marco de derecho, se somete, se baja al nivel de la delincuencia, amigos cibernautas. Esto que yo le digo, pues la verdad es algo delicado. Más allá de lo que pueda realizar la Guardia Nacional, nos llama la atención la forma en que este Plan Nacional de Seguridad incluye la pacificación de este país, buscando acuerdos, negociaciones, pláticas con los grupos delictivos, delincuenciales de este país, amigos cibernautas. ¿Quién le gusta o cómo le gusta que se llevara esto a cabo o de qué manera se llevaría a cabo? No sabemos. Andrés Manuel López Obrador pregona un gobierno transparente. ¿Conoceremos los mecanismos para hacerlo? El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que los militares seguirán en las calles, más allá de la anulación de la Ley de Seguridad Interior. Sin ella o con ella, los militares están en la calle realizando labores civiles, amigos cibernautas. Y bueno, dice Andrés Manuel López Obrador que ante la falta de elementos operativos o de campo, se decidió seguirse apoyando en los recursos que ya existen. ¿Qué existe? Pues los militares que están en la calle, la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas que están en la calle. Así que bueno, ya sabe usted cuál es el tema de lo que está sucediendo. Dice Andrés Manuel López Obrador, tenemos que buscar el respaldo y el apoyo de las Fuerzas Armadas. No estamos en contra de que las Fuerzas Armadas sigan en la calle. Yo creo que las Fuerzas Armadas, el Ejército, han realizado un muy buen papel, con sus excepciones, porque las hay también, como lo que sucedió en Tlatlaya, como lo que se dice sucedió en Ayotzinapa, en donde tuvieron una participación y no se transparentó de qué forma, no hubo castigo, fueron varias cuestiones, pero incluso la Policía Federal también se habla de todo eso, pero más allá de todo eso, nuestro ejército goza de como una de las instituciones en donde existe mayor confianza de los ciudadanos. Bueno, entonces Andrés Manuel López Obrador dice que se busca y se tiene que tener el respaldo y el apoyo de las Fuerzas Armadas, tienen que tomar decisiones. Decidimos pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional, integrando a la Policía Naval, a la Militar y a la Policía Federal en una sola corporación. Ya sabemos, se llama Guardia Nacional. Salvo honrosas excepciones, dice el presidente electo, acusó el presidente electo, en la Policía Federal hay falta de
profesionalismo y de integridad. Por eso reiteró la necesidad de buscar apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta fuerza nos consolida, la Policía Federal, y salvo honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo y de integridad. Lo mismo sucede con las policías ministeriales y municipales. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y mencionó que pronto que pidió ayuda para la pronta creación de la Guardia Nacional, así como para también crear el marco legal para su operatividad. Los militares, las fuerzas navales, armadas, están en las calles sin un marco legal, esa que se quería hacer, la Ley de Seguridad Interior, que pues prácticamente pues fue anulada, creada para casos de fuerza mayor, ¿no? Pues no, simple y sencillamente fue anulada la Ley de Seguridad Interior. También López Obrador dijo que en 2020 habrá 200 coordinaciones y para 2024 estarán totalmente cubiertas todo esto, amigos cibernautas, lo de las coordinaciones de lo que él habla, amigos cibernautas, tiene que ver con que él dice que va a buscar coordinaciones, y para el 2024, en el 2020 habrá 200 coordinaciones y para 2024 estarán totalmente establecidas las 266 coordinaciones, así como cuadrantes, como lo que hizo allá en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, ¿no? Él busca esa estrategia de trabajo. Tiene incluso a este señor, el que fue el que actualmente es el director nacional de contra las adicciones. Este señor es un doctor, se apellida Cal, no recuerdo su nombre, pero el doctor, no recuerdo su nombre, ojalá me apoyen ahí, pero actualmente es director nacional contra las adicciones. Él, cuando fue jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador se apoyó mucho en este doctor y dio muchos resultados. Al inicio del gobierno de Peña Nieto fue el comisionado nacional de seguridad, si no mal recuerdo, el cargo que tiene actualmente Renato Sales. No recuerdo su nombre, sinceramente. Lo recordaré a lo mejor más adelantito, pero el caso es de que este señor, Andrés Manuel López Obrador, busca más o menos esta misma estrategia que le dio muy buenos resultados allá en la Ciudad de México. Y desde luego quien estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, ha dicho que la Marina y el Ejército representan la única posibilidad real de enfrentar la criminalidad. Pues no, que el Ejército y la Marina simple y sencillamente deberían regresar a sus cuarteles. Bueno, pues ahí está. Alfonso Durazo señaló que habrá una depuración de la Policía Federal y aquellos que pasen los procesos de certificación se incorporarán a la Guardia Nacional, amigos cibernautas. Bueno, a 2 días prácticamente de la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad y de las propuestas para que en 3 años inicie operaciones una Guardia Nacional, Alfonso Durazo Montaño enfatizó que la única posibilidad que tenemos actualmente para enfrentar el tema de la criminalidad son el Ejército y la Marina. Así que el próximo gobierno, que inicia a partir del 1 de diciembre, propone que la base de la Guardia Nacional sean policías militares y policías navales que tienen una formación distinta a la del personal militar. Bueno, eso es lo que dicen, pero la policía militar sale del Ejército. Claro que tienen una preparación similar o igual militares. No dejan un militar, pues, esas palabras. Así que eso de decir que tienen una formación distinta a la del personal militar, pues para mí que no es así.
Así que este programa, esta situación, ya la estaremos viendo en pocos meses. Ha dicho que las guardias nacionales de otros países también tienen un diseño militar. En el caso de España dice que es la Guardia Civil Española la que tiene una formación militar, independencia militar. La Guardia Civil Francesa, los Carabineros en Chile, en Italia, y nadie habla de que la seguridad pública esté militarizada en esos países. Bueno, usted tiene su mejor opinión, amigos cibernautas, en este tema donde ya le toca tragar gargajos a Andrés Manuel López Obrador, porque pues una vez en campaña rechazó a los militares, los señaló de varios actos ilegales, igual que a la policía militar, igual que a la policía federal, y bueno, traga gargajo. ¿Y qué pasa con los empresarios fifí y con la mafia del poder, amigos cibernautas? Ya debe usted de saber que Andrés Manuel López Obrador ha conformado un consejo para que le den sus asesorías. Este consejo empresarial está conformado por la mafia del poder y por aquellos que él llamó que son los fifís, la clase fifí de esta nación, amigos cibernautas. Tras una reunión con empresarios, escúchele usted la forma tan cínica, de qué otra forma le podemos llamar, lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Por un lado los llama la mafia del poder, bandidos y corruptos, los llama que son la clase fifí de este país, y ahora ya conformó un consejo empresarial que le va a dar asesoría, amigos cibernautas. Tras su reunión con empresarios, admitió su propuesta de acompañar el próximo gobierno a través de un órgano consultivo que iniciará con 8 integrantes, pero no descarta que crezca. Así que Andrés Manuel López Obrador anunció que permitirá que este Consejo Asesor Empresarial lo acompañe en el ejercicio de gobierno. ¿Cuánto tiempo aguantarán? Ya veremos más adelantito. Cuando veamos que, por un lado, a veces una cosa es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, o más bien dicho, una cosa es lo que dicen acá sus asesores, y otra cosa es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, como acabamos de ver el caso de Ricardo Monreal con lo de la eliminación o disminución de los intereses de los bancos, de este grupo bancario, que se hizo una modificación o una reglamentación, o se llevó al pleno que los bancos no cobraran tantos intereses. Y bueno, salió a decir Andrés Manuel López Obrador que no, que Ricardo Monreal se había ido por la libre, incluso hasta la Jacob Polensky se molestó con Ricardo Monreal, pero pues a mí me late que todo es un plan con maña, amigos cibernautas. Tú di esto, o sea, el dicho del bueno y el malo, tú la haces de bueno, yo la hago de malo, y luego yo la hago de malo y tú la haces de bueno. Para mí que es un plan concertado el de todos ellos, empezando desde el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ¿cuánto tiempo este consejo empresarial le aguantará a Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver si los escucha, porque hasta el día de hoy parece ser que no escucha a nadie, hace lo que sus chicharrones quieren, ¿no? Bueno, así que lo van a acompañar durante el ejercicio de su gobierno, y destacó que se reunirá con ellos cada 2 o 3 meses para recibir, no consejos, para recibir comentarios en materia de política económica, a fin de lograr un crecimiento económico de 4% anual. Nunca hemos llegado al 4%, 2.5, 2.7, 3%. Eso es lo que hemos llegado, hasta donde hemos podido crecer. Dice que se busca un crecimiento económico del 4% anual para generar empleos y garantizar el bienestar de toda la población. ¿Quiénes conforman este consejo? Ahí le van los nombres. Si le suenan conocidos algunos, no es casualidad, es el consejo que ha querido
Andrés Manuel López Obrador, es la mafia del poder, hombre, aquella de la que hablaba él, ¿se acuerda usted en campaña? Bueno, es la misma mafia del poder, es la clase fifí. Bueno, ahora la clase fifí está en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hombre. Mira, estos son los asesores o consejeros. Ricardo Salinas Pliego, el de TV Azteca. Bernardo Gómez. Olegario Vázquez, el de un medio de comunicación importante en este país. Carlos Jan González, el de Banorte, hijo o nieto del profesor Carlos Jan González, papá de Carlos Jan Ron, empresario importante. Carlos Jan González es yerno del dueño del grupo Maseca, de don Maseco, así le decían a este señor. Bueno, pues este señor es el dueño o socio, o vaya usted, qué otro nombre le dan a los asesores financieros, pero Carlos Jan González es de Banorte. Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Magnán, el hijo del exgobernador Miguel Alemán Velasco, nieto de Miguel Alemán Valdés, expresidente de la República, dueño de Interjet y de otras tantas empresas multimillonarias transnacionales. Así que estas reuniones serán coordinadas por Alfonso Romo, el que va a ser el jefe de la oficina de la presidencia. Van a estar coordinadas por él. Y bueno, en esto pues ahí ya le dije, son la gente que lo van a ayudar con las decisiones en materia económica política. Dice que le gusta porque ellos quieren apoyar, la clase fifí quiere apoyar, la mafia del poder quiere apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos, hombre, dice don Andrés Manuel López Obrador. Ellos se ofrecieron, dice, ellos se ofrecieron a ser parte de este consejo asesor empresarial. Me voy a reunir con ellos cada 2 o 3 meses y ellos y yo vamos a invitar a otros empresarios para que este consejo se vaya fortaleciendo, se va convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno para que logremos entre todos el progreso con justicia de México, que haya crecimiento y que haya bienestar. Sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Y les digo que no deben de preocuparse que la mafia del poder esté ahí o que la clase fifí. No deben preocuparse porque yo sé muy bien que debe de llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde. Bueno, si él sabe que debe llevarse a cabo, ¿para qué diablos quiere este consejo empresarial ahí, no? Que lo ayude en materia económica y política. Si él sabe lo que va a hacer, si va a hacer lo que sus tenates dicen, ¿para qué chingados quiere este consejo empresarial ahí al lado de él? Pero bueno, así están las cosas. Dice que no se preocupen. Yo sé muy bien que debe de llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, más pobre. Bueno, así están las cosas, amigos cibernautas, con Andrés Manuel López Obrador, que bueno, ya tiene a su consejo fifí, ya tiene a sus asesores del consejo empresarial. Y bueno, dentro de poco ya estaremos viendo cómo le funciona a este señor lo de su consejo empresarial, que está conformado por empresarios, por banqueros, por medios de comunicación, que lo van a ayudar, dice él, en materia económica y política, amigos cibernautas. Bueno, ayer también el Senado de la República, con mayoría de Morena, aprobó crear la ley que dará paso a la nueva Fiscalía General de la República, sin una reforma constitucional que impida al próximo presidente Andrés Manuel López Obrador designar y remover al próximo fiscal general. El dictamen fue aprobado en lo general con 70 votos a favor de Morena, PT, PES y Partido Verde, contra 47 del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Así que ya fue aprobada la ley que dará paso a la nueva Fiscalía General de la República. La oposición cuestionó el hecho de que en el pasado
Los legisladores que ahora conforman Morena se opusieron a crear una Fiscalía General de la República que permitiera al Ejecutivo designar y remover al fiscal general, y hoy se aprueba un dictamen similar. ¿Qué quiere decir todo esto, amigos? Que siempre que el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, cuando son oposición se oponen, como la misma palabra lo dice, se oponen a todo. Cuando en este caso ahora Morena es mayoría, ahora sí quiere aprobar lo que antes rechazó, y viceversa, ahora el PRI también rechazará lo que está proponiendo, aunque en este caso, como son mayoría, pues se impuso la mayoría. Así están las cosas, así veremos este estira y afloja de aquí a el 2024, amigos cibernautas, en donde en el 2000, en las elecciones intermedias, que si no me recuerdo serán en el 23, donde se renovará la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, veremos si realmente la estrategia económica y política de Andrés Manuel López Obrador ha dado resultados. Será la primera prueba. Inicia mal, los mercados también están mal, porque pues hay incertidumbre, ¿no?, en todo esto. Así que ya estaremos viendo realmente si da resultado el plan de Andrés Manuel López Obrador. Se antoja de inicio difícil, mucha incertidumbre, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, amigos cibernautas, vamos a seguir platicando de varios temas importantes. Gracias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir aquí con nosotros en este espacio. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas, por la oportunidad que nos dan de saludarlos, de estar unos minutos aquí con ustedes, informándole algunos detalles de lo que sucede en el ámbito político nacional y estatal. Bueno, ya se va Miguel Ángel Yunes Linares, deja muchos temas pendientes, es un hombre que pues no cumplió a medida de las exigencias del pueblo veracruzano y a medida de lo que él mismo prometió, ¿no? De verdad llama la atención la forma, pues como este señor prácticamente pues se convirtió en un personaje que pues le queda mucho o le quedó mucho a deber o le queda a deber bastante a este Veracruz, que la verdad ya no siente lo duro sino lo tupido. No sabemos qué clase de gobierno es el que pueda salvarnos, como dijera el Chapulín Colorado. Ya hasta eso ya ni el Chapulín está, ¿no? Chapulín Colorado decía, ¿quién podrá salvarnos? Ya el Chapulín ya no está, lo que viene es incierto, no sé qué tanto tenga que ver los colores, supongo que mucho, porque todos se sujetan a lo que dicen sus dirigentes, sus jefes políticos, sus gurús, sus mesías, sus intereses económicos, sus intereses políticos. No sabemos qué colores son los que nos puedan salvar de lo que ahora vivimos. Veracruz, por ejemplo, en el tema de los desaparecidos, de ejecuciones, de feminicidios, de secuestros, pues ha sido nefasto este gobierno. Son pues prácticamente 6 años de Javier Duarte y 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares, donde Veracruz ha vivido 8 años negros en materia de seguridad. Lo dice el colectivo Solecito. La presidenta del colectivo Solecito, Lucía de Los Ángeles Díaz Gaona, aseguró que se han registrado un incremento en ejecuciones, feminicidios y secuestros en el estado de Veracruz. Lucía Díaz Henao habló de lo que estamos viviendo ahora con estos 2 años, que ha vivido estos 8 años los más negros. Y bueno, al evaluar los 2 años del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, consideró que su gestión fue un fracaso, pues no resolvió los problemas medulares en el estado como lo comprometió y lo prometió en campaña: la inseguridad y la violencia, amigos cibernautas. Se puede poner en pocas palabras: un fracaso. Los temas principales, los medulares que él prometió, como fueron lo de la inseguridad y la violencia, que los iba a resolver, simple y sencillamente no pudo. Ese problema, dice la directora del colectivo Solecito, lo seguimos teniendo. Además de las desapariciones de personas, la activista aseguró que se han registrado un incremento en ejecuciones, feminicidios y secuestros en el estado de Veracruz en los últimos 2 años. Por lo que el gobierno yunista, dice, está en el basurero de la historia. Como un fracaso, pues, calificó la integrante de este colectivo la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares. Recordó que hace 2 años, en diciembre del 2016, Veracruz se encontraba en un terrible problema de inseguridad, mismo que se sigue teniendo. Tenemos muchos desaparecidos de la época de Yunes. Lo anterior, luego de que este jueves el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, presentó ante el Congreso del Estado el informe de resultados de su último año de administración. Se decía que no iba a comparecer
se habla de que lo van a mandar a llamar. Desde luego deben de pasar todos los secretarios del Estado, del gobierno, de su gabinete, para dar cuenta de cada uno, o la glosa de cada una de los documentos entregados de cada área, pues comparecer ante el Congreso del Estado de Veracruz. Estamos hablando que son 15 días en los que deben de comparecer todos los funcionarios del gobierno del Estado, incluido el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Así que el diagnóstico de los 2 años de Yunes, dice la dirigente del colectivo Solecito, lo podemos poner en muy pocas palabras: un fracaso. Fue un fracaso su gestión, porque los temas principales, los medulares que él prometió resolver, como la inseguridad, la violencia, entre otros, se quedaron peor que cuando él llegó. Consideró que el mandatario veracruzano pasará a la historia como lo que es: un gobernador mentiroso y prepotente. Lo único bueno es que ya se va. Es lo que dice la señora Lucía Díaz Henao, integrante del colectivo Solecito. Y bueno, ya en el ocaso de su mal gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pues sí supimos lo de este aberrante crimen de la hija de la diputada federal Valeria, la hija de esta señora legisladora federal, esta jovencita estudiante de medicina que fue pues asesinada, que todavía duele mucho esta situación, y la joven Valeria, que pues prácticamente ya estaba por terminar su carrera. A propósito de su comparecencia, donde entregó su segundo y último informe de gobierno, detalló que sigue sin poderse involucrar en dicho crimen a 5 personas detenidas la semana pasada. Incluso 4 de ellas ya fueron liberadas, porque fueron detenidos en hechos circunstanciales, con un vehículo que tenía reporte de robo. Fueron detenidos con armas, pero no se les pudo involucrar o imputar el delito de homicidio en el caso de esta jovencita, según algunos medios de comunicación, donde salieron estos señores que habían sido detenidos. 4 de ellos ya fueron liberados. El otro no recuerdo por qué motivo sigue adentro, pero parece ser que son casos distintos, por lo que, como el mismo gobernador lo dice, no se les ha podido involucrar a estas 5 personas en dicho caso, en el asesinato pues de la joven Valeria. No hay detenidos por este caso. Encontraron muerto al que según había ejecutado o había matado a esta jovencita, al tal Richie. Lo encontraron asesinado. Lo encontraron otros cuerpos también mutilados, con la lengua cortada. Y bueno, ya no se ha sabido más nada de este asunto, amigos cibernautas. Así termina su gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, y confirmó, repito, que no hay ningún detenido relacionado con el asesinato de Valeria Cruz Medel. Confirmó que no existe ningún detenido que esté relacionado con este asesinato. Luego de entregar su segundo y último informe de gobierno, detalló que sigue sin poderse involucrarse en dicho crimen a estas 5 personas detenidas la semana pasada. En conferencia de prensa rechazó haber mencionado que esos 5 sujetos hubieran participado en el crimen, apuntando que sí están siendo investigados, pero por privar de la vida a otra persona. No obstante, el domingo pasado, el Ejecutivo indicó que uno de los detenidos estaría implicado como posible autor intelectual del homicidio de la estudiante de la Universidad Veracruzana, mientras que los otros 4 serían integrantes de la misma célula criminal. Nadie indicó que hubieran participado directamente en el crimen. Es probable que formen parte de la organización delictiva que planeó el asesinato de la joven. No de la joven, dice. Es probable que formen parte de la organización delictiva que planeó el asesinato, no de la joven, de otra persona, con las consecuencias que todos conocemos. Ayer miércoles, la Fiscalía General del Estado confirmó que 4 personas que habían sido detenidas por el delito contra seguridad de tránsito de vehículos en Orizaba, pero el juez de control solo determinó imponer las medidas cautelares de presentación periódica ante el juzgado y depósito de garantías económicas. Es decir, la Fiscalía Regional
logró la vinculación de 4 personas, pero no fueron recluidos en prisión. Así que después de el pasado domingo, después de la reunión número 93 del Grupo de Coordinación Veracruz, Yune Linares relacionó a estas 4 personas como integrantes de la célula que cometió el asesinato de Valeria Cruz, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial por otros delitos. Bueno, pero también ahí mismo el gobernador dice que nadie dijo que hubieran participado directamente en el crimen. El caso es que entre confusiones nos veamos, la Fiscalía Regional acerca de estas 5 personas fueron vinculados a proceso, digamos, pero no fueron recluidos en prisión. Se les puso otras medidas cautelares. Estamos hablando de 4 o 5 personas que fueron vinculadas a proceso, pero se les impuso otras medidas cautelares y pues no fueron a prisión, ¿no? Por un lado se habla de que había dicho el gobernador que estaban relacionadas, ahora declaró que no, y en fin, estas cuestiones que la verdad pues confunden más de lo que ya está. Bueno, ¿qué dice Javier Gómez Casarín, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local? Este señor dice, opinó pues que Veracruz es un estado fallido y sin justicia. Resaltó que en las últimas horas se han registrado varias personas asesinadas en Tezistepec, Sayula de Alemán y Cozoleacaque. Puedo decir que tenemos un estado fallido. En Sayula de Alemán amanecieron 4 muertos, Tezistepec 2, Cozoleacaque otros 2, y hace 2 días en Catemaco secuestraron al hijo del alcalde y al parecer fue liberado en Jalapa. Es un estado fallido, no hay justicia, sostuvo el legislador de Morena. Y dice que sus compañeros no llegaron con latigazos, pues la revisión se trata de un procedimiento que cualquier gobierno o institución debería de implementar al comenzar un nuevo periodo. Esto al hablar de la auditoría que realizará a la pasada 64 legislatura que tuvo mayoría panista. La 65, que es la actual, realizará una auditoría a la 64 legislatura, la pasada pues, pero que dice no llegan con latigazos. Es lo que dice el señor Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local aquí en el estado de Veracruz, amigos cibernautas. Y bueno, por aquí estuvo ayer el señor Cuitláhuac García Jiménez, gobernador electo del estado de Veracruz, y dijo que no llegará al gobierno con ánimos de venganza. Eso porque pues se dice que puede desatar una cacería como la que Miguel Ángel Yune Linares desató en contra de los huartistas. Dice Cuitláhuac García que llega sin ánimo de venganza, revanchismos o cacerías de brujas en contra de los funcionarios salientes, pero tampoco va a ser tapadera de nadie y solo pedirá que se aplique la ley. Ayer estuvo por acá y habló también de que van varias mujeres que se integrarán a su gabinete y cuyo anuncio lo dará el próximo 25 de noviembre en las siguientes áreas: Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, Contraloría, Protección Civil, Oficial Mayor de la SEP. Ni venganza ni cacería de brujas, solo la aplicación de la ley. Toma protesta el primer minuto del día 1 de diciembre. Y bueno, Seguridad Pública dice tendrá a un civil. Por ahí se habla de un personaje, no recuerdo su nombre, pero se hablaba de un personaje que si no mal recuerdo, ha sido mencionado en varios temas. De seguridad, amigos, el de seguridad pública es importantísimo este nombre, porque yo creo que aquí va a descansar gran parte de la enorme responsabilidad que enfrenta
el gobernador electo Cuitláhuac García una vez que asuma las riendas del gobierno del estado. La seguridad pública es importantísima, el nombramiento, la oficina que cuente con alguien con experiencia. Ya dijo el gobernador, adelantó ayer en una rueda de prensa que en el tema de la seguridad pública, que es la principal demanda, lo repetimos, lo sabemos, que ha recogido en todo el estado de Veracruz, seguramente así es, ya tiene al titular de dicha secretaría, que es un civil con bastante experiencia. Otra vez un civil. Eso es lo que dijo ayer Cuitláhuac García. La gente confiaba en que fuera otro tipo de gente, pero dice que va a ser un civil. Se habla de que se tenía contemplado quizás a un militar, pero no, ya lo dijo ayer, será un civil y con bastante experiencia y con conocimientos en el tema, y que además pasó todos los controles de confianza en los más altos niveles y que espera dar buenos resultados, aunque sí aclaró que estos no serán a corto plazo. Híjole, igual que AMLO, ¿no? Igual que AMLO, que no va a ser pronto, así que aguantes unos 2 o 3 añitos con el derramamiento de sangre, con las ejecuciones, con los feminicidios, con las extorsiones, con los secuestros. Aguántese, caray. Pues qué tanto es tantito, 2 o 3 años más. Ya lo dijo Cuitláhuac, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que el cambio no va a ser pronto, hombre, tiene que ser en unos 2 o 3 años. Así que ya lo viene a decir nuevamente Cuitláhuac García, que los resultados no serán a corto plazo porque se meterán a fondo en el tema de los factores que provocan la inseguridad. Andar ahí dando clasecitas ahí de prevención del delito y todas esas cosas, hombre. Jóvenes, no se metan a la delincuencia, mire que esto está mal, que esto les va a causar problemas. Ahí no se metan, jóvenes, por favor. Ese es en la prevención del delito. Y bueno, lo fuerte, lo que son las ejecuciones, secuestros, extorsiones y todas esas cosas. Aguántense, no va a ser a corto plazo. Bueno, que tanto es tantito, repito, hay que aguantarse otros 2 o 3 años más, o si es posible los 6 años, amigos cibernautas, hay que aguantarse. Así lo dijo ya ayer Cuitláhuac García, que van a meterse a los factores que provocan la inseguridad, es decir, atacarán de fondo el problema para erradicarlo y no solamente montarán operativos policíacos o despliegue que son más mediáticos que efectivos. Resultados pronto no va a haber, así que ahí usted tome las cosas como usted quiera verlas, amigos cibernautas. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el próximo lunes. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana. Adiós. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.